Pues ya estamos aquí. Muy buenas, Pablo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí, vamos allá. A ver si tenemos esa interacción de la gente y podemos solucionar ahí muchas dudas. Si no, nos vamos a poner aquí a hablar y no vamos a parar. Bueno, pues lo primero, bienvenidos al segundo programa de Charlando de Audiovisual. El programa de hoy va de grabando bodas. Y bueno, tenemos unos cuantos temas preparados que son bastante interesantes. Y bueno, lo primero que hay que comentar, vamos a hablar un poquito, vamos a poner en contexto. Vamos a hablar de Volvemos a Primera, de cómo empezó Volvemos a Primera en el tema de las bodas y de la marca de Volvemos a Primera que se llama Pon Love Stories. Pero bueno, aquí mejor que lo expliques tú, que al final eres el fundador. Bueno, pues efectivamente, al final Volvemos a Primera no es una productora de bodas, pero sí que hubo un momento dado. Yo realmente empecé en las bodas en el año 2015, pero Pon Love Stories, que es un poco la marca de bodas de Volvemos a Primera, por así decirlo, no arrancó hasta probablemente el año 2018, más o menos. Es un poco la marca nuestra, hay más. A mí me gusta también destacar no solo los trabajos de la nuestra, sino también los del resto, pero bueno, vamos a ir hablando un poco también de estilos, de formas, pero Pon Love Stories nace así, simplemente pues porque yo ya me dedicaba a las bodas y había que darle ese punto a diferenciarlo de la marca de la productora, ¿no? Podemos hablar un poquito de, bueno, para explicarle a la gente que nos está viendo en qué consiste lo de trabajar en una boda, porque claro, no es tan sencillo como puede pensar alguna persona que es, vas allí, sacar fotos y sacar vídeos y lo que salga. No, es un trabajo como otro cualquiera que necesita su orden. Entonces, controlar más de esto, que ya me tienes explicado y ya tenemos hablado de esto. ¿Cuándo empieza la videografía de las bodas? Es decir, ¿cuándo empieza este interés? Porque bueno, yo cuando era pequeño tengo visto algún vídeo de bodas. Bueno, vídeo. Era un vídeo, pero era una recopilación de fotos. Y esto lo tengo visto cuando yo, pues imagínate, hace, no sé, 15 años, lo que sea. Entonces, ¿cuándo empieza este interés en hacer un vídeo profesional de boda así de organizado? Bueno, por nombrar un poco una especie de timeline de la evolución, todos recordamos hay muchas parejas que lo recuerdan, ¿no? Del tipo de vídeo coñazo que se decía antes, ¿no? De la ceremonia entera, todo lo que era todos los discursos enteros. Entonces, al final yo creo que ese primer paso requería de un cambio, ¿no? Al final a eso se dedicaban los fotógrafos. Los fotógrafos tenían muchísimo poder en una boda, siguen teniéndolo, ¿no? Obviamente, es uno de los trabajadores más importantes, pero eran los que de alguna manera no te regalaban el vídeo, pero te lo ofrecían como un servicio extra. Claro. No existía el videógrafo en sí mismo antes de la llegada de este 2010 del que te hablo. Pasamos después, con la llegada de las reflex, a un vídeo que a mí me hace gracia, a ti te va a hacer gracia seguramente también, que le llamaban vídeo cinematográfico. Es como si cine fuera algo bueno, ¿no? O sea, como sinónimo de bueno igual a cine, ¿no? Pero por ese look que te daban las cámaras reflex, un look más, pues con más bokeh, un look con más gusto, por así decirlo, pero también derivado del montaje. No era solo por culpa de las cámaras o gracias a las cámaras, eran los montajes lo que empezaba a cambiar. Ahí hay una empresa canadiense que no conseguí saber el nombre, que empezó a hacer los vídeos como si fueran pelis, en el sentido de que no aparecía ni un fotógrafo en el medio, parecía todo diseñado para el vídeo. De repente había una persona paseando, no veías ni un fotógrafo, nadie estaba acostumbrado a que eso pasara, ¿no? Y eso cambia, ¿no? Empieza a verse una forma que mola, que a la gente le gusta. También por más adelante empieza el mundo de las entrevistas, también derivado de los programas de la tele. Todo el mundo conoce aquí en Galicia el de Casamos, por ejemplo, o algunos que hacen como un poco más de tele, metiéndose un poco en ese mundo de cuéntame tu boda. Y luego yo creo que, luego lo comentamos, la llegada de Instagram, la llegada de las redes, la inmediatez, los tiempos de entrega hacen que cambie todo a partir de, yo creo, de 4 años para aquí. Bueno, ya comentaste el poder del fotógrafo, pero también te quería hacer una pregunta. Ya no solo el poder del fotógrafo, sino aparece una figura que se llama Wedding Planner, que podemos poner un poco en contexto y si tal hablarlo después. ¿Cuánta importancia ha ganado el Wedding Planner en estos últimos años? Y si ahora mismo tiene toda la importancia de llevar la boda, que al final es lo que tiene que hacer un Wedding Planner, ¿no? Pero ¿cuánta importancia ha ganado en estos últimos años? Yo no sé si es la importancia del Wedding Planner en sí, pero aquí hay muchas figuras que se mezclan, ¿no? Antiguamente el fotógrafo ejercía en cierto modo de Wedding Planner, pues al final todo el mundo esperaba por el fotógrafo. Yo qué sé, marcaba las entradas, guiaba a los novios en los tiempos. Esas funciones las tenía un fotógrafo y en cierto modo en algunos casos las sigue teniendo. El maître también lo hacía, también marcaba los tiempos. Ahora los maîtres están más orientados a lo que es la restauración, a lo que es el servicio de restaurante, de catering, ¿no? Aparecen los Wedding Planners, ejercen un poco también de intermediación de distintos, por ejemplo, distribuidores de servicios.
servicios, ¿no? Se encargan un poco de todo, pero también hay pazos que se dedican a hacer wedding planner. Entonces, no es la llegada en sí del wedding planner, sino de la persona que se encarga de que todo salga bien. Quería hablar un poco de, por ejemplo, el uso de Instagram y las redes sociales en el tema de las bodas, cómo hay que utilizarlos ahora y qué importancia tienen en los últimos años, porque obviamente hace años pues no se usaba y ahora sí. Entonces, ¿qué importancia tienen ahora Instagram y, por ejemplo, el fenómeno de los teasers? ¿Cuánta importancia tienen ahora? Bueno, es importantísimo, porque hoy por hoy las bodas tienen muchas formas de venderse, pero Instagram es prácticamente una herramienta de venta de una boda. Entonces, al final, Instagram lo que generó fue que, claro, entre los stories, la gente con las cámaras, la gente haciendo vídeos durante el propio evento, tienes que darle algo a los invitados para justificar un poco que tú estás ahí, y ahí nace el teaser, ¿no? Para mí, si bien Pon Love Stories no es una marca que destaque especialmente por los teasers, a mí me gusta más montar las bodas finales. Por ejemplo, hay verdaderos maestros del teaser. A mí se me ocurre aquí en Pontevedra, los compañeros de Fento Films, que me parecen una pasada las narrativas que hacen a nivel teaser, o incluso pues de Cinema para Dos también, que a mí tenemos nuestra marca, pero también me gusta darle publi aquí a los compañeros. O sea, sí, ponemos la imagen. Sí, aquí a Cinema para Dos, por ejemplo, que es una empresa con la que yo trabajé mucho de operador de cámara, sigo trabajando a veces. Me parece que hace unos teasers muy chulos y que tienen mucho gusto. Y bueno, Instagram al final se convierte en una herramienta de que te vean lo que haces, ¿no? Al final pasar el vídeo final de una boda igual no es tan efectivo como pasar un teaser, porque ya te hace una referencia del estilo que tienes, de los tipos de planos que haces. Entonces, bueno, yo creo que abrió una herramienta más de venta junto a las que después llegaron, que también las vamos a comentar, ¿no? Claro, yo también, pienso que el teaser, que al final, pues obviamente no tiene nada, puede tener cierta relación con el vídeo final, pero al final un teaser tiene que ser un vídeo pues de 1 o 2 minutos, y el vídeo final, pues no sé cuánto es la duración ahora mismo de un vídeo. Bueno, es que eso también cambió con los años, pero bueno. Sí, se hacían versiones intermedias. Por ejemplo, antes se llevaba mucho el tema del vídeo, bueno, se sigue haciendo, pero el vídeo largo, el vídeo intermedio y el vídeo corto, ¿no? Como un poco para todos los públicos y paciencias, ¿no? A mí, por ejemplo, no me gusta. A mí me gusta hacer un teaser y después entregar el vídeo final, porque creo que al final quemas las imágenes, ¿no? Claro. Pero bueno, hay gente que sigue entregando vídeos, por ejemplo, de 5 o 6 minutos, o un vídeo largo más de media hora. Los vídeos de Pon Love Stories son de 20 minutos más o menos, incluso a veces menos. Bueno, quizás lo que antes era un vídeo de 40 minutos hoy es un vídeo de 20. Eso también cambió una barbaridad y en muy poquito tiempo. La pregunta inicial, tipos de bodas, porque no todas las bodas son iguales, hay muchas diferencias, y por ejemplo los tipos de bodas principales, que son las religiosas y las civiles, cómo podemos tratar cada una y en qué se diferencia y en qué nos afecta a nosotros los videógrafos, por ejemplo. Sí, vamos a orientarlo todo hacia el vídeo, hacia cómo afrontar un tipo de boda u otro, ¿no? Yo sí que estas dos categorías, la religiosa y la civil, sí que las diferenciaría, porque de un tiempo a esta parte en las bodas civiles, por ejemplo, se lleva mucho el tema de los discursos de amigos, momentos a lo mejor un poco más personalizables que en una boda religiosa, sobre todo en la ceremonia. Entonces sí que al final, si es por ejemplo un cuarto del vídeo toda esta parte, en una ceremonia religiosa puede ocupar a lo mejor un cuarto, mientras que en una boda civil a lo mejor es la mitad del vídeo, pues porque los discursos son bonitos, porque los amigos son graciosos, o porque, bueno, a mí me gusta montar este tipo de narrativas porque creo que envejecen mejor. Al final, dentro de unos años a todo el mundo le gusta escuchar a su colega metiéndose con él o con ella, al final cambian, ¿no? Las religiosas, bueno, también los escenarios a veces son chulos, ¿no? No quiere decir que por estar en un jardín pues sea más bonito, hay iglesias que son bonitas también, y escenarios pues como los monasterios y tal, que si tú por ejemplo los rodeas con un dron y tal, pues también visten en el vídeo final, ¿no? Pero esas son las dos grandes categorías que hay, ¿no? Luego sí que, hablando un poco más de timing, la boda, como yo digo, es sota caballo rey. Es decir, el que quiere inventarse una boda o un estilo tiene que pelearse con mucha gente para cambiar el timing que hay. Yo tengo un amigo ahora que se va a casar en breve, quiere cambiar el estilo de lo que hay que hacer en una boda y le está costando una barbaridad. Y no va a ser capaz. Porque todo te lleva allí. Todos los profesionales de una boda y que curran en bodas te van a llevar hacia el tipo de boda que estamos acostumbrados a hacer. Ojo, en una boda curran más de 20 personas. Dime tú un evento que se repita cada semana, claro, en el que curren más de 20 personas. Sí, como para no considerarlo un negocio, por cierto. A ver, también creo que no será tan fácil cambiar un esquema que lleva funcionando tanto tiempo y que todos los trabajadores están acostumbrados a funcionar así, supongo. Es difícil, pero bueno, yo creo que hay sitios donde sí que puedes personalizar ciertas cosas, ¿no? Pero hablando en el esquema de una boda, que también podemos decir más o menos, podemos explicar a los espectadores cómo se divide una boda, al menos como lo ponemos nosotros en las carpetas en DaVinci. Sí, el esquema típico estaría formado un poco por el previo de las casas, ¿no? Antes, por ejemplo, yo me acuerdo cuando solo se hacía la casa de la novia, a la casa del novio no se iba, ¿no? Eso cambió relativamente hace poco, hace 3 años, 4, 5,
5, Sí. pero antes solo se hacía la casa de ella, ahora se hacen los dos, esto ya te condiciona porque tienes que mandar a un operador a cada sitio, a nivel de planning tienes que coordinarlo para que si se cambian a la vez no puedes tener a uno esperando 2 horas porque vayas a grabar el vídeo, entonces a veces eso es una gestión, ¿no? La ceremonia en sí, que yo creo que es, a mí me gusta ser especialmente cuidadoso con los audios, creo que hay que registrar muy bien lo que pasa especialmente en las civiles, porque a la gente y a los novios les gusta tener los discursos también de sus amigos. Luego vendrían pinchos sesión, que es un poco así una parte un poco más light, pero sobre todo para el trabajador, donde yo creo que también se debe descansar un poco ante lo que viene. Y luego, bueno, la comida antiguamente yo me acuerdo que se grababan, ¿cómo le llamaban? Grabar mesas, que era básicamente hacerte un paseo alrededor de cada una de las mesas. Y había una foto de cada mesa. Se dejó de hacer. Pero como fotógrafo o como videógrafo. Como fotógrafo y como videógrafo, más como fotógrafo. Pero se decía aquello de hacéis mesas. Y hacéis mesas. Y eso se refiere a pillar a cada uno. Claro, para que no te quedara ninguna mesa por registrar. Se dejó de hacer. Y Hombre, luego normal. viene un poco la tralla final, ¿no? Que a mí empieza a partir de las entregas de regalos, paseitos, el propio baile, que antes tenía a lo mejor la gente quería el baile entero, ahora a veces no, y la fiesta, ¿no? La fiesta para mí es el gran cambio con respecto a los vídeos de antes. Hoy por hoy la fiesta tiene una importancia tremenda a nivel visual, y si antes acababa el baile y todo el mundo se iba para casa, a los videógrafos yo creo que cada vez se les exige más esta parte de fiesta. Comentabas antes, que ya lo podemos hilar con el siguiente tema, que decías lo de los pinchos y la sesión, que es un momento importante para gestionar el tiempo, y precisamente podemos hablar ahora de eso, de cuán importante es la gestión de los ritmos, cuándo como cámara, tanto fotógrafo como videógrafo, cuándo tienes que saber, cuándo tienes que grabar y cuándo no. Sí, yo lo insisto bastante en la gente que viene de operadora, de operador de cámara, porque una boda es un día muy largo de trabajo. Si tú, por ejemplo, no te gestionas bien en cuándo frenar un poco, o cuándo tirar planos o fusilar, o empezar a incluso beber, es que al final son tonterías, pero nos olvidamos de beber agua. A veces claro. Sí, ahí me gusta mucho porque yo de fotógrafas compañeras aprendí a llevar el típico termo con agua, llevarte unos frutos secos. Parece una tontería, pero al final te empieza a petar la cabeza cuando llevas todo el rato al sol, claro, o lo que sea. Entonces, bueno, esa gestión un poco de ritmos, yo creo que hay momentos críticos, ¿no? Que ya los comentamos luego, pero la ceremonia es uno de ellos. Yo creo que los pinchos se debe descansar un poquito, y sobre todo no tirar por tirar, no tirar planos por tirar, que todo valga. Al final es mejor tener buenos planos a tener planos repetidos y tener cantidad, ¿no? Pero bueno, es difícil porque al final acabas un poco en pensar que todo es necesario, y nos pasa a todos. Ya. Lo que no puede ser es que estés 14 horas sin comer, ¿no? Hombre, claro. Entonces fue un tema que hace tiempo pues era peor, ¿no? Sobre todo con la llegada de los canales de recomendación, ¿no? De bodas.net, de TripAdvisor, etcétera, que empezaron a tener opiniones externas y tal. Eso mejoró mucho. Antes era un drama, parecía que eras el enemigo público número 1 y que no te tenían que dar de comer, ¿no? En los sitios. Hoy por hoy eso está mejor, por suerte. Entonces, bueno, créeme, y tú lo sabes, cuando alguien te da bien de comer, cuando los sitios se portan bien en la comida, a ti te cuesta menos estar esa hora más que a veces necesitas. Ah, claro, sí, desde luego. Que eso me lo habías contado, que cambiaba mucho, o sea, que cambió mucho con los años. ¿Dónde tienen que comer fotógrafos y videógrafos? Es como, hay una norma en la que no pueden estar en la misma sala, y tienen que comer aparte, o cómo es eso, o cómo ha cambiado, porque no sé cómo era antes, claro. Sí, hubo de todo. Es decir, yo tengo comido al lado de contenedores de basura como en la mesa de al lado de los novios, ¿no? Es que ni una cosa ni la otra. Al final, cualquier trabajador que está en una boda, y hablamos un poco de esa gran mesa de la que yo creo que hay que hacer un cortometraje algún día, porque es increíble la mesa de trabajadores, esa mesa de la que forma parte fotógrafo, videógrafo, DJs, bueno, ahí... y es tremendo si esas mesas hablaran. Pero a mí yo lo que quiero es comer cómodo, claro, ni más ni menos, y sobre todo tener esa pausa. Y vamos a aprovechar una pregunta que nos han hecho por el chat de Edu, vamos a ponerla aquí, que justo coincide un poco con el siguiente tema que podemos hablar, que es la convivencia con los demás trabajadores. Y Edu nos pregunta cuánta gente se necesita para cubrir una boda. Sí, a ver, en general, no lo sé, porque es que al final me resulta muy difícil calcular a la gente del catering, ¿no? Pero hablando pura y duramente del foto y vídeo, claro, centrándolo ahí, yo creo que hay 3 modelos, los tengo anotados. Un ejemplo sería 2 fotos, 2 vídeo, que es un poco el full equip. Luego estaría un vídeo y un foto, ¿vale? Que, bueno, pues es un poco boda low cost a nivel audiovisual. Luego hay 4 en realidad. 2 vídeo, un foto, y 2 fotos y un vídeo. Entonces cambia bastante
bastante la cosa. Hoy por hoy, yo donde más me sitúo es en 2 fotos y 2 vídeos. Y aquí lo que hay que tener en cuenta es siempre las situaciones críticas de cada uno y sobre todo marcar un poco quién es el primero y quién es el segundo de cada cosa, ¿no? Porque todos queremos acercarnos o alejarnos mucho, pero hay que tener también una empatía por el trabajo del otro, ¿no? Que muchas veces no se tiene. Que también entiendo que será más difícil, por ejemplo, si somos 2 de foto y 2 de vídeo, también será un poco más difícil movernos. Es decir, cuanto más gente esté para grabar y para sacar fotos, más difícil va a ser buscar el hueco para no molestar al otro trabajador. Hay que comunicarse muy bien con ellos, Claro. hay que trabajar en equipo. Al final hay situaciones, me recuerda siempre mucho al principio, cuando llegas a las casas parece que llega no sé, Almodóvar con todo un equipo de grabación ahí a una casa en la que no vieron a lo mejor una cámara en su vida encima, ¿no? Claro. Entonces hay que también un poco marcar espacios, ¿no? Dejar espacio a uno, dejar espacio a otro, que te lo dejen a ti. Pero bueno, hay sitios complicados. Las iglesias pequeñas son complicadas, hay momentos que quieres tener tipo Los Anillos, que es que directamente es una batalla porque quieres tenerlo, tienes que avisar un poquito de las ópticas que tienes, entra un poco la técnica, hay gente que va con angulares muy bestias y al final es muy difícil escapar. El 1-1, el foto-vídeo, primero haces muy buenas amistades porque tienes que estar con la gente, pero es que a nivel de vídeo, hoy por hoy, llevar un solo operador de cámara, para mí es arriesgado. Es complicado. Es arriesgado porque los equipos pueden fallar. Antiguamente las cámaras se calentaban. Es un riesgo, pero se hace. Pero generalmente es gente que necesita un vídeo cortito, que simplemente se conforma con un vídeo corto. Al final acabas haciendo vídeos largos, o sea que... Y yo cuando vamos 2 y 1 empatizo mucho con la... Digo fotógrafas porque son más fotógrafas que fotógrafos, pero empatizo mucho con ellas, ¿no? Porque hay que dejar trabajar y si se pierde ese momento nosotros en vídeo lo vamos a tener más. Hay algunos, los anillos, los discursos, que para el tema del vídeo son más complicados. Pero bueno, respondiendo a la pregunta de Edu, que creo que hay alguna más por ahí, sería un poco eso. 2 personas, más de 2 personas de vídeo me parece una exageración. No sé si quieres hablar un poco más de esto y luego podemos aprovechar la pregunta que nos has hecho en el chat con el tema que viene después, que está relacionado. Y podemos cerrar así un poco el tema momentos críticos. Yo creo que las entradas generalmente de los novios, este paseíto que se hacía normalmente, los anillos, desde luego, en caso de ser una boda religiosa o el sí quiero en ambos casos, los discursos en las bodas civiles me parecen fundamentales, no porque te pueden llegar a salvar el montaje de una boda entero. Los audios, que hay que registrarlos bien cuando son importantes. El baile, aunque cada vez menos, pero hay veces que, por ejemplo, sacan de la manga un baile espectacular o un coreo increíble que llevan practicando durante 4 meses y dices tú, pues qué pena, ¿no? Tenerla. Realmente ese momento. Y bueno, obviamente las entregas. Yo tengo una anécdota que no se nos avisó de una entrega a un abuelo de más de 95 años y casi nos perdemos porque no se nos avisó de ese momento, el momento en el que le daba un regalo al abuelo de 95 años. Claro, ahí es un poco la coordinación de la que digo. El trabajo en equipo es fundamental. Hay sitios que lo hacen verdaderamente bien, sitios espectaculares, pazos que te tratan increíble y sitios que a veces pinchan en ese sentido, ¿no? ¿Qué material llevabas al principio y que te diste cuenta que jamás lo sacas de la mochila y ya no llevas? Si tuve que remontar alguna boda alguna vez. Es una buena pregunta porque al final sí que había cosas que antes llevabas una barbaridad, para empezar, empezando por un trípode. Parece una tontería, pero yo hoy por hoy no necesito prácticamente llevar un trípode a una boda por los sistemas de estabilización que hay. El Zhiyun, ¿no? Estabilizadores tipo pues gimbal, que por ejemplo hace 2-3 años eran indispensables, yo los dejé de llevar. Obviamente, material fundamental es llevar cámara y ópticas luminosas y sobre todo hoy por hoy ir ligero de peso. Detecto muchísima diferencia de pesos entre unos tipos de equipos y otros. Sony es más pesado que Panasonic. Cámaras tipo las Blackmagic que necesitan sistemas de estabilización muy tochos y al final necesitas también mucho más peso y eso en cuanto tienes que hacer una jornada al día siguiente después de una boda, todo te va para la espalda. Entonces yo hoy por hoy me centro en liberar peso. Meter cositas de audio, cables, cositas para engancharte a las mesas, micros direccionales y poco más. Es que hoy por hoy con una mochila solucionas una boda. Y antes yo me acuerdo de llevar trípodes tremendo, y ya no te digo antes, porque no me tocó, pero es que se metía luz artificial en las iglesias, se metían focos en las iglesias de luz continua, y se metían antorchas en las cámaras para la fiesta, porque es que realmente si no tienes ópticas luminosas, la única manera de que se viera a la gente era con una antorcha. Hubo un momento dado en el 2010 cuando Canon se hizo fuerte con las reflex, que vamos, si no tenías una 5D Mark II no eras nadie
A mí, por ejemplo, me llegaron a rechazar como videógrafo por no tener ese modelo de cámara, ¿no? Cuando yo tenía una 550D. Es muy curioso lo de las cámaras, porque siempre hubo nikonistas y canonistas. Imposible. Si no eras de Nikon, eras de Canon a todos los niveles. Y en el vídeo, las reflex antiguas es cuando grababas vídeo, levantabas el espejo y grababas el vídeo con el espejo levantado, que es un muelle. Eso hacía que las cámaras se calentaran una barbaridad. Y es importante comentarlo, porque para mí el gran cambio que hay hacia donde estamos ahora es que las cámaras dejaron de tener espejo, las mirrorless, ¿no? En este caso, y eso ya deja de pasar. Aunque se calienten las cámaras, no te fastidiaba una grabación en el medio de los anillos. Imagínate, vaya drama eso, ¿no? Sony y Panasonic llevan haciendo cámaras toda la vida y simplemente decidieron ponerse las pilas, ponerle estética de cámara de fotos a una cámara de vídeo. Entonces, hoy por hoy nosotros no es que grabemos con cámaras de fotos, que tienen la estética de una cámara de fotos, pero son cámaras de vídeo, realmente. Y ahí es donde entra Sony y Panasonic para reventar con todo en los últimos tiempos. Trabajamos con la GH5 desde hace tiempo. Yo empecé con la GH4, que es esta cámara de aquí, que mira, ahora vale 600 euros, en su día era 1500. Estas cámaras, la parte buena que tenían las camaritas lentas, las ópticas le valían a las cámaras, las ópticas Olympus, había ópticas relativamente baratas porque el sensor era más pequeño por ser micro 4 tercios, pero no tenía estabilizador. Entonces, en una GH4 tú dependías de llevar un gimbal o dependías de llevar un trípode. Con la GH5 eso ya no pasa, con el estabilizador de 5 ejes, le pegaron un hachazo al precio, dejó de valer 2.000 euros para valer 1.500 en un momento dado y se convirtió en una competencia real de Sony, ¿no? Esta es la famosa cámara, la Canon 5D que sigue 5D por ahí, que fijaros qué precio tiene, 2.329 euros en una cámara con espejo y que realmente a nivel de vídeo para mí hoy ya no vale nada. Y sin duda para mí, aunque no las use, pero no voy a ser aquí hipócrita, la reina un poco de las bodas para mí es la Sony Alpha A7S, ahora en su versión, no sé si ya están en la 4, pero esta es la 3, que bueno, destacaba por ser una cámara full frame en lugar del micro 4 tercios, entonces bueno, pues las ópticas tenías más angulares, las ópticas al final, el full frame, el que viene del full frame antiguo de las Canon, pues también lo nota, ¿no? Yo no es una cosa a la que le preste especial atención al sensor, pero bueno, tiene un bokeh interesante, tiene un look muy interesante esta cámara, está siempre ahí con ese tono desaturadete que mola mucho para las bodas y acompañada un poco de esta óptica, ¿no? Que es para mí la gran óptica de las bodas. Hoy por hoy sería la 5D del momento actual. No es que me hayan rechazado una boda por no llevar esta cámara, pero me preguntan si tengo esta cámara y esta óptica muchas veces. Que es este Sony 1635 con f2.8 en toda la óptica, ¿no? Que está, bueno, es la que da este look así como muy... vas encima de los bailes y está la gente pues con este angular tan característico de la Sony, ¿no? Pero bueno, obviamente no es mi competencia, pero no son las cámaras que más uso. Y yo en su día había hecho este vídeo que se llama Análisis de mis ópticas para GH5, entonces bueno, tiene sus visitillas porque hay gente inquieta, pero en el que explico más o menos todas las ópticas que utilizo. Pero la clave es tener ópticas luminosas, si no, hoy por hoy en una boda estás bastante fastidiado a partir del baile. Sí, a ver, yo empecé con el clásico Rode VideoMic, ¿vale? Es un micro direccional, digamos, para registrar un pelín mejor el audio de cámara. No es que sea la bomba, pero realmente sí que notas una diferencia, ¿no? Sobre todo cuando puedes acercarte a las cosas, ¿no? No es un micro que le guste mucho a los sonidistas, pero hay que reconocer que por el hecho de tener el mini jack es práctico. Claro. Al final lo llevas encima, si te dicen cualquier tontería a cámara la registras, si te dicen cositas pues las tienes. Este es un poco el starter pack de sonido para el vídeo de bodas. Siguiente versión, yo me compré que es el MK600, bueno, no pone el precio, pero realmente creo que andan unos 200 y pico, si no me equivoco, pero es un pelín mejor, lo tengo aquí atrás, de hecho. Bueno, que también pues tiene su espumilla también para el tema del viento y bueno, es un micro también muy direccional, pero que quizás pues digamos que es un poco más cerrado. Al final digamos que el otro pues un poco más abierto, registra un poquito más lo que entra en este caso, y sí que pues es un poco más cerradito y la verdad es que para momentos donde no puedes, por ejemplo, conectarte a cosas tipo altavoces o mesas de sonido, este va muy bien. Yo lo hago muchas veces para garantizar el si quiero en ceremonias. Claro. Y luego, por otro lado, aunque no es un micro, hay muchos tipos de grabadoras, pero el llevarse una Zoom de estas tipo la H4N Pro, que yo es la que tengo, por si tienes posibilidad de conectarte a alguna mesa o algún DJ majo o alguna persona que esté por allí con los altavoces o lo que sea, monitoreando todo eso, pues te deja engancharte al micro, ¿no? Sobre todo para discursos. Pero esto, por ejemplo, también funciona muy bien para música directo. Cuando tú quieres hacer lo típico que va una banda a tocar y quieres tener un poquito de esa referencia de audio, claro, acercas un zoom de estos y tienes una referencia, que a lo mejor no es el tema muy bien grabado, pero sí que te sirve para ambientar ciertos momentos del vídeo, ¿no? Los prejuicios
Este tema es que me gusta, ya se está riendo Pablo, lo voy a pinchar, porque ya se ríe porque ya sabe muchas cosas, ¿no? Pero ¿existen prejuicios en el audiovisual sobre los trabajadores en las bodas? Pues te lo voy a preguntar yo a ti, Víctor. ¿Existen prejuicios audiovisuales en las bodas? Y te voy a preguntar porque tú de alguna manera acabas de salir hace poco. Entonces yo quiero escuchar tu opinión y yo te doy la mía con un poco más de experiencia. Sí, existen. Y voy a dar mi punto de vista, porque rajando un poco, ya aprovecho. Yo, por ejemplo, en mi caso, estudié comunicación audiovisual en la Universidad de Vigo, si queréis saber más. Y bueno, ya en un primer momento, en el primer año, ya hay un prejuicio por parte de los profesores en que hay un poco de burla en el tema de si acabas trabajando en las bodas. De hecho, bueno, dicen el famoso chiste de, bueno, no acabéis trabajando para la BBC. Y todos se quedan así rayados y dicen bodas, bautizos y comuniones. Casposísimo. Casposísimo y cuñadísimo como, vamos. Y bueno, yo a estas alturas pues tengo ya un poco la mentalidad de Pablo, me ha adoctrinado completamente, pero también lo pienso así, o sea, sí que al principio sí que hay ese prejuicio, por lo menos por mi parte, ya os digo, en la universidad sí que lo hay por parte de los profesores, porque parece que tienes que aspirar a algo mejor, pero yo una vez he trabajado ya en bodas y sé lo que es, me parecen jornadas bastante intensas, interesantes también, y hombre, al final trabajar como cámara y trabajar como editor en un vídeo me parece un trabajo bastante guay y que, hombre, tiene su aprendizaje y es un trabajo tan digno como otro cualquiera, al menos es mi opinión. A ver, yo tengo la gran anécdota aquí que, sí, es verdad, que realmente se coincidió en una charla precisamente en la universidad donde éramos 4 personas, ¿no? Y yo hacía ficción también, algo de ficción, pero yo llevo bastante tiempo en las bodas, también hacía bodas. Y surgió ese debate en el medio del aula. Y yo soy un defensor de las bodas porque creo que además a nivel de montaje y a nivel de grabación, primero, es de los curros más difíciles como operador de cámara. Y yo si estuviste en una boda, para mí eres capaz de hacer casi cualquier cosa. Y a nivel de montaje, estás creando una historia de un día en el que trabaja mucha gente. Y a nivel laboral, es de los sitios donde más trabajo hay hoy por hoy a nivel visual. Es decir, no tiene fisuras como negocio. Bueno, pues a mí me dijeron en esa mesa redonda que esta persona pues prefería limpiar váteres que hacer bodas. Era un técnico audiovisual con respeto a limpiar váteres. Quiero decir, me pareció increíble, ¿sabes? En un sector en el que realmente hay una queja generalizada de que no hay trabajo, que se infravalore o no se tenga en cuenta el sitio o uno de los sitios donde más trabajo hay a nivel técnico. Y que además es un trabajo con gusto, que es que no estamos hablando de es que es la purria de los trabajos, es que es un trabajo en el que puedes crear, es un trabajo en el que puedes componer, es un trabajo en el que tienes interacción con la gente, es un trabajo en el que puedes montar y crear tu movida a nivel de montaje de un día donde no había absolutamente nada. Es ciertamente creativo. ¿No te gustan? Es respetable, pero... Respetable. Ahora, por el resto, yo no sé qué problema tiene la gente con las bodas. Y lo extiendo a otros sectores, porque con la música pasa muy parecido. Hay gente que no quiere actuar en bodas, por ejemplo. Está bien. Claro. Respetable. ¿Pero por qué? Por todo ese estigma que rodea de que trabajar en bodas es algo malo. Yo conozco muchísima gente que trabaja en caterings. Nuestro colega Ero, que estuvo el año pasado de prácticas y que hace dinero también yendo a jornadas así pues sueltas también, y es una fuente de... que le pregunta a la pandemia cuando dejó de trabajar la gente en las bodas, la cantidad de gente que lo pasó mal porque no trabajaba. Hay perjuicio. El comentario aquí que nos deja nuestro amigo Mena aquí detrás de las cámaras, no vamos a engañar tampoco, pero me parece, bueno, él dice que tanto los centros de educación audiovisual dicen que es la última opción por falta de creatividad y por el horario descontrolado, y que está totalmente en desacuerdo. Es verdad que transmiten eso, pero me hace una gracia lo del horario descontrolado tremenda, porque no, trabajar 20 horas en una publi no es un horario descontrolado, pero trabajar 12 horas en una boda es un horario descontrolado. Yo trabajé 13 horas en una serie de ficción y no había problema. Ahora, resulta que estamos muy cansados en una boda. Sinceramente, a nivel autónomo, lo que puedes cobrar en una boda por una jornada, a mí que me digan en dónde, pero realmente trabajamos un rango de precios en los que esas horas pueden llegar a estar justificadas. Hay otro problema, que es que no se cobren esas, o que estés en otro tipo de contratación o no seas autónomo, que ese es otro debate. Pero trabajo hay. De momento no tengo una lesión de espalda por culpa de
las bodas, sería por otras cosas, ¿eh? No por trabajar en bodas. El famoso debate de cantidad versus calidad. ¿Es mejor que yo tenga muchos planos que presentar para los novios? ¿Es mejor eso o preparar el plano y tener menos opciones? Un término medio. Yo obviamente si el trabajo es para mí y para mi marca y tengo un operador a mi lado al que le puede ir marcando cosas, no necesito cantidad, necesito pues más calidad. ¿Qué pasa? Que muchas veces tú vas a operar para marcas que no conoces o no trabajaste nunca con una marca y te quieres curar en salud, tiras más, ¿no? Ir un cámara, ir dos, hay cosas que condicionan. Ahora, yo por hacerte una idea de gigas, es que gigas al final con el 4K cambió un poco, pero yo hoy por hoy me puedo llevar perfectamente 180 gigas en una boda o casi 200 y pico si son dos cámaras o 120 si es una cámara. Empieza a gestionar eso en discos duros. A veces hasta dices, si hubiera tirado un poquito menos, pues no hubiera pasado nada, ¿no? ¿Qué es lo que no tiene que hacer un videógrafo en una boda? Bueno, yo creo que lo primero que tienes que hacer es conocer a los novios. Es fundamental. Tú no puedes ir ahí como si fuera ese proceso al final de conocer a los novios forma parte del propio curro, ¿no? Hay cosas que les pueden gustar a unos que no a otros. Hay gente que prefiere que interactúes menos, hay gente que prefiere que interactúes más. Hoy por hoy se lleva mucho la boda interactiva de los novios bailando a cámara, de haciéndote cosas, hay que generar un clima de confianza para eso. Códigos de vestimenta. Bueno, yo nombraba antes aquí a los compis de Cinema para Dos, que por ejemplo cuando iba a operar, y voy a operar con ellos a veces, tienen una estética muy particular. Los dos operadores van con unas camisas así medio floreadas y tal, y bueno, es una seña de identidad de la marca, ¿no? En general siempre el videógrafo tenía que ir de negro, o discreto, o azul. Bueno, yo creo que por ahí es un poco más free, ¿no? Así que hay gente más tradicional. Las fotógrafas a veces pues también van con un código de vestimenta de vestido negro un poco cómodo también, incluso con las míticas cartucheras de las cámaras también para poder tener versatilidad. Y así a nivel de qué hacer o qué no hacer en una boda, sí que es verdad que lo de los pinchos, a todos nos apetece comer pinchos, pero sigue habiendo un poco ese estigma de que no comas en los pinchos, que yo sigo sin entenderlo, porque no sé qué mal hay en que con la cantidad de comida que sobra en una boda, ¿no? Que como para que comas pinchos, pero sigue sin estar así muy bien visto. Y luego la interacción en general con los novios, que hay que cuidarla. Hay gente que le gusta que interactúes mucho, otra poco. Y eso es una carrera de fondo. Tienes que irlos tanteando, viendo de qué palo va cada quien y bueno, sobre todo midiendo a nivel de personalidades como es el tema. Pero sobre todo hay una cosa común, que es que acabas la boda y no sé si es por el alcohol o por qué, pero acaba generándose una relación, no de amistad, pero sí de cercanía con los novios, ¿no? Es tan intensa, como tú dices, la jornada, que acabas como siendo su colega máximo a altas horas de la noche. Yo si me pongo a editar una boda desde cero para mi nueva marca, ¿tengo que parecerme a los vídeos que ya existen o puedo innovar algo más? Está todo inventado. Quiero decir, el que transgredió hacia la boda cinematográfica en el 2010 no fui yo ni fue otra persona, pero lo que hay que estar es con la tendencia de lo que buscan los novios. Yo vuelvo a lo mismo. Hace unos años, creo que tengo por aquí una foto para ilustrarlo. Vale, voy a por ella. Hace unos años, por ejemplo, yo hacía mucha boda con posboda y le hacía una entrevista a los novios, que yo veo realmente esas bodas que yo hacía en aquel momento y me siguen gustando. Es que realmente me gusta que los novios cuenten su boda, pero es que hay que reconocer, aquí tengo una fotillo para ilustrar aquellos tiempos, aquí con varios novios y varias parejas que entrevistaba, porque yo tenía la idea de que esto envejecía muy bien. A mí me hacía bastante ilusión ver dentro de 10 años o lo que sea estas personas pues hablando de su propia boda, ¿no? Pero pasó de moda y no lo marqué yo. A lo mejor mañana llega un videógrafo que haga algo completamente distinto y dejemos de ver estos teasers ahora de más movidos o estas narrativas nuevas con mucho flair, con mucho glitch, con mucho efectito, ¿no? No lo sé, no sé cómo va a seguir, pero hoy por hoy lo que se lleva es esto, el teaser dinámico, mucha imagen, mucha alegría, mucha fiesta, sobre todo que a la gente le gusta verse pasándolo bien, ¿no? Ese es el estilo de ahora. No sé qué va a pasar, pero yo por ejemplo hay algunas, pues como esta que vemos en pantalla, es una boda que hicimos este año, que llevaba un ritmo más pausado y no pasaba nada, y el vídeo sin embargo era de 14-15 minutos al final y aguantaba perfectamente, porque pasaban cosas. En una boda lo que tienen que hacer es pasar cosas. Yo normalmente le digo a los novios, si en la boda pasan cosas, el vídeo va a estar guay. Si no pasan cosas, pues nosotros nos podemos inventar lo que sea que no va.
no va a ir. Un tema a tratar es el liderazgo del primer cámara y el segundo cámara. ¿Cómo de importante es tener claro quién es el primer cámara, qué función tiene que hacer el primer cámara y cómo tiene que responder el segundo cámara? Claro, esto en el caso de que vayan dos, porque al final el primer cámara, si va solo, eres primer cámara siempre, claro. Hay, generalmente es verdad que el que tiene un poco el peso de la marca, pues en este caso, pues yo con Pod Love Stories o lo que sea, pues sería un primer cámara, ¿no? Pero yo creo que va mucho en la interacción con los novios, en lo que tú seas capaz al final de hablar, de llevar un poco esa voz cantante, ¿no? Y luego a nivel de planos, pues yo qué sé, a veces el máster lo lleva un primero, a veces el plano corto lo lleva un poco el que más tiempo lleva. Yo supongo que al final el primer cámara es el que tiene la máxima experiencia en bodas. Claro. Sí que en las fotos cambia el asunto. En las fotos... ¿En qué sentido? Bueno, pues que el segundo a veces va a unas casas que no va a la primera. Las funciones, por ejemplo, de la sesión es más de una primera fotógrafa que de una segunda. Está un poco más marcado, yo creo, aunque no tengo mucha idea, ¿eh? Normalmente, ¿cuántas reuniones haces con los posibles clientes antes de que lleguéis a un acuerdo? Esto también es de batallitas de abuelo, ¿no? Pero es que antes igual tenías que tener como 8 o 9 reuniones y hacerte casi colega, ir a jugar al pádel con los novios antes de grabar su boda, ¿no? Pasaba, no estoy de coña. No me pasó nunca a mí, pero le pasó a compañeros, ¿no? Yo creo que eso se pragmatizó tanto a raíz de la pandemia, que es que hoy por hoy con las videollamadas y con tal, como quien dice, un par de mails, 3, 4, según la cantidad de dudas que haya, una videollamada para dudas y nos vemos prácticamente el día de tu boda. Eso es, en mi caso, lo que suele pasar. Sí que es verdad que 2 semanas antes suelo tener una especie de mail de resumen cuando ya tienen los detalles ya más o menos vistos para ultimar esas cosas, pero yo creo que esta es bueno, porque es que al final acaba rayado de... ¿Tú sabes la cantidad de cosas que tiene que preparar alguien de una boda como para estar 8 reuniones con un videógrafo? Yo creo que si hay tantas dudas, con la cantidad de referencias visuales que mando, con las de mails que mando con bodas enteras, sí. Yo como creo que para es eso, ahora mismo. no es necesario. Pero bueno, surgen dudas, ¿eh? Es curioso y es los pros y contras que puede tener la boda para alguien que tiene dudas de si empezar a trabajar en una boda. Es decir, ¿qué es lo que tienes que saber para saber si te gusta trabajar en bodas? Pues mira, suena cruel, pero lo primero, haber trabajado en alguna. Y esto parece una tontería, pero es que es tan difícil delegarle a un operador de cámara recién salido el que vaya a una boda, que es muy difícil esa entrada al mundo de las bodas. Eso va a empezar. Tienes que delegar una confianza que, insisto, es muy crítica, porque si fallas en una boda la puedes liar parda. Entonces, claro, eso para empezar. Pero si hablamos desde tu punto de vista de la persona que sale y dice, ay, yo no sé si es un mundo que me va a gustar, yo creo que, primero, te tiene que gustar interactuar con la gente. No puedes tenerle tirria a la gente borracha y a la fiesta. Como le tengas tirria a eso y no puedas ver delante a una persona pues bebiendo, bájate. Segundo, el mundo en sí de las bodas. Si eres una persona que odia las bodas y que no puede verlas delante porque, ya no digo no cree en el matrimonio, pero no cree en que 2 personas se junten, ¿sabes? Porque a mí me da igual la parte religiosa de todo este asunto, pero al final es una fiesta, ¿sabes? Entonces, si a ti no te gusta ese tipo de fiestas y las odias, pues no puedes estar en una boda porque se te va a hacer muy denso y muy largo. Y segundo, y por último, tercero, ya no sé en qué voy, la presión. Es decir, si tú no soportas situaciones de presión a nivel de grabación, o llevas muy mal el fallo, o no eres capaz de fallar y no recuperarte de un fallo, etcétera, tampoco es para ti. Porque en una boda fallas. Hay veces que no llegas a foco, hay veces que no llegas a un momento importante, hay veces que fallaste en el audio, hay veces que tropezaste en el momento en el que tenías la mejor lenta del mundo y te dieron así en la espalda. Si no llevas bien eso, chao. La cantidad de veces puedes llevar horas y horas en la foto y llevar un micro gigantesco encima de la cámara que es ¡Ey! ¿Puedes sacarnos una foto? Y entonces tú a la primera dices, no soy vídeo. El tío, entonces hay un momento de tensión en el que tú tienes que decir, pero podéis hacer algo, y generalmente deriva un movimiento tipo o un atrape total, ¿no? Pero sí, es así. O sea, para trabajar en una boda, la única forma es que te tiene que gustar relacionarte socialmente. Ya está. Bueno, y grabar bien, entre comillas. Sí, algo de eso hay. Nos olvidamos, tío, una parte social increíble, pero de repente no das un plano enfocado. Hombre, a ver. ¿Crees que la inteligencia artificial va a quitar al trabajo a los videógrafos de bodas? Hay que meter como esta pregunta en todos los programas, ¿sabes? Como cuando se hablaba del COVID. O sea, ¿crees que el COVID le va a afectar? ¿O crees que el Bitcoin le va a afectar? O sea, ahora con la inteligencia artificial. Yo había hecho hasta aquí un making de, pues, promocionando un poco las bodas por streaming cuando fuera ahí la pandemia. Yo creía que iba a tener bastante más tirón, pero no lo tuvo. Y luego entendí por qué. La gente aplazó las bodas porque a la gente le gusta ver a sus amigos en las bodas. No prescindir de ellos y que la vean a distancia. Entonces realmente
finalmente no entendí que no tuviera mucho sentido, pero yo creo que sí que, joder, hay cosas que se pueden poner por streaming en una boda. Por ejemplo, los discursos o las ceremonias en sí civiles. Hombre, pues tener el discurso entero allí y mandárselo a los colegas que están fuera y todo, pasa que el coste que tiene eso a nivel de beneficio para ellos, que es puro coste y nada más, pues no entró. Yo pensé que iba a entrar más, pero desde luego el streaming no entró en el mundo de las bodas. Claro, ¿qué pasará con las bodas en el futuro? Uno de los temas era las bodas en el streaming tienen futuro. Básicamente tú tienes un número de bodas determinado en tu marca que entra cada año, más o menos es lo mismo cada año. Si crees que no solo que te van a entrar más, sino que crees que van a llegar más, o sea, que va a aumentar el mercado de las bodas, cada vez va a haber más, o que va a aumentar, yo que sé, el precio de las bodas, todo relacionado con el mercado. Pues mira, para mí las bodas son un flotador. Es decir, hoy por hoy yo sé que si me falta trabajo en las diferentes ramas que va cogiendo la empresa, del streaming, del vídeo, no sé qué, las bodas siempre van a estar ahí. ¿Por qué? Porque a nivel comercial es tan fácil como que tu comercial están siendo los propios novios. Es decir, si tú, por ejemplo, fuiste a una boda y te gustó lo que viste, ejemplo, la primera boda que tenemos este año, se duplican los proveedores. Somos los mismos que en la boda anterior. Entonces, tu comercial están siendo los propios novios año a año. Es muy difícil que las bodas bajen si trabajas bien. ¿Que quieras tener más o menos? Eso es un debate que daría para 5 programas también. Ahora, yo creo que tienes que ser sostenible con la gente que tienes currando contigo. La cantidad de autónomos que tengas para las bodas, el personal que tengas en tu propia marca para poder gestionar los montajes de esas bodas. Y hoy por hoy estoy en 12, 15 bodas máximo en el verano, porque primero son los fines de semana que hay más o menos activos, aunque antes estaban muy acotados al verano y ahora las bodas empiezan en abril y acaban en noviembre. Entonces hay como cierto rango ahí para eso, pero que si se van para abajo, yo creo que no. 2 de cada 3 parejas españolas que no quieren la típica boda, quieren la típica boda que no parece la típica boda. Y bueno, empezamos leyendo. 2 de cada 3 parejas españolas que no quieren, en realidad quieren la típica boda. No querer la típica boda de hoy en día sí significa querer la típica boda que no quieren los que no quieren la típica boda. Bueno, y así un artículo tremendamente gracioso porque todo el mundo tiene la tendencia a querer que su boda no sea la típica boda. Y al final, pues... Todos caen porque lo que funciona no se cambia. Yo tengo ciertos sitios que digo, es que en este sitio funcionan siempre las bodas. ¿Por qué? Porque todo está en orden, el timing es perfecto, pasa todo. Los proveedores que van, los DJs funcionan, los fotógrafos, todo el mundo está coordinado. Cuando falla una de esas piezas, se va todo el castillo de naipes abajo. Que dice, a nivel personal, se en algún momento decidí descasar, quería un vídeo de boda de recuerdo, no sabía eu que isto era un nicho de mercado, sorpréndeme. Venga, pues... opinión personal de cada uno. Tú lo tienes más cerca, tú estás emparejado. Bueno, cuidado. Cuidado, con calma. Lo que sabes que no quiere ser con Love Stories, sorpréndeme. Hombre, yo si en algún momento decido casarme, obviamente cogería la opción de hacer un vídeo. O sea, a ver, es un momento, ¿no? Víctor, ¿montarías tu propia boda? Sí. Puede ser. ¿En serio? Yo creo que sí. ¿Montaría mi propia boda? Claro, pero es que yo lo haría igual tipo de Office ya. Ya le diría a los videógrafos zuns a la cara. O sea, querrías cambiar el estilo de las bodas. Empezaría otro estilo de bodas contigo. Sería yo el pionero, sí. A mí sí que me gustaría, caso de que se diera el caso, que es difícil, que la grabara mi gente. Es decir, la gente que me vino a mí de operador de cámara y no querría montarla yo, bajo ningún concepto. Pero sí que me gustaría que viniera esa gente por ese clima de la confianza. Claro. Me gustaría que de alguna manera fuera un invitado más sin serlo, ¿sabes? Ese punto de cercanía, ¿no? Yo lo haría así. E outra cousa, vedes que a xente prioriza ter vídeo da súa boda antes que gastarse a pasta en temas banquete, convidados? Muy buena pregunta. Está ganando mucho peso y empezó siendo el hermano pequeño de las fotos y hoy por hoy es un producto en sí mismo. Hay gente que, no muchos todavía, pero hay gente que prioriza el vídeo sobre las fotos, que eso a mí me sorprendió muchísimo en algunos casos, porque de repente vi allí un equipo de fotógrafos y decirme, es que quieren 4 fotos, pero tal, y de repente ser 2 videógrafos. Está cogiendo una importancia dentro de los servicios de bodas bastante fuerte. Obviamente, para mí el evento es lo primero. Yo, si una gente se va a cortar en darle de comer a la gente o en cortarse con las barras libres o en privarse del espacio, yo creo que eso va antes que el resto de servicios. Es un evento muy grande, en un día muy grande, y que cuanto mejor registrado quede, mejor. Si puedes repartir un poco el presupuesto que tenías antes para las fotos en foto y vídeo, pero bueno, la gente se lleva sorpresas porque la gente no sabe lo que cuestan las cosas y se asusta. Cal foi a maior cagada que tivistes nunha boda? La mayor cagada, una derivada de la técnica, no fue mi culpa, que es que la 550D, aquella cámara con la que yo empecé, era un infierno
que se calentaba y un error de temperatura en el medio de los anillos me pasó. Estaba cubierto por mi compañero, pero era de la cámara. Pasa a veces con las baterías actualmente. Eso es verdad. Te puede pegar un error de batería y es una cagada porque no tienes por qué... Al final no tienes manera de justificarla, es un error técnico, pero explícaselo tú al día siguiente a los novios, ¿no? Lo ocultas y luego en montaje lo solucionas. Y cagadas en sí, igual no demasiadas, en el sentido de contestaciones, así. Eso es más anécdotas a lo mejor de lo que me pasó. Por ejemplo, un día el padre de la novia le puso la zancadilla a uno de mis cámaras, por ejemplo. Y claro, no era una boda mía, era para otra gente, pero fue un momento que no sabía cómo gestionar. Pero se cayó el suelo. Se casi cayó, pero no sabía cómo gestionarlo, porque claro, no vas a liar la parda en la boda, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes que dejar el material en los discos? Por respeto a los novios, por si quieren hacer un por cambio respeto de y por ley. Tienes que ley. tenerlos 5 años, los brutos. 5 años. 5 años los brutos de la boda. Uh-huh. Bueno, porque lo dicen así. Al final, la última vez que vi la ley eran 5 años. Y de hecho, no fue el caso, por suerte, pero tengo algunas personas que sí que entraron en problemas por no mantenerlos. Ahora, imagínate, pues 5 años de bodas a 200 gigas, bien de copias de seguridad. No te libra nadie de que se te queme un disco duro, se te caiga o lo que sea. Pero bueno, en teoría tienes que tener los 5 años. ¿Te seguro que cubra indemnización por pérdida de material? Pues es otra pregunta interesante, porque aparte me consta que hubo problemas de ese tipo. Creo que él mismo, no sé si tuvo algún problema con eso. Pues hay cosas que sí y cosas que no, pero yo tengo mucho material y mucho cambiante y no tiendo a asegurar demasiado las cosas, pero también tiendo a comprar lo más barato posible. De hecho, en el caso de las GH5, una de las ventajas es que nosotros trabajamos con ópticas, que ya lo dijimos antes, pero ópticas de 100, 200, 300 euros máximo, sí. Con respecto a la Sony, que a lo mejor la Sony de la que hablábamos antes eran 1.500 euros. Entonces, claro, a ver, no voy a decir que vayas reventando la óptica por ahí, pero te duele menos, ¿sabes? Si tú palmas una óptica de 100 euros o de 200, pues sin más, ¿no? O un trípode, una patita o lo que sea. Pero bueno, hombre, si se fastidia por algo concreto que pase en una boda, pues habría que estudiar el caso. Por ejemplo, claro. Yo sé de una persona, un compañero, que tampoco te voy a decir nombres, que lo tiraron a una piscina con el equipo, un invitado. Y al final, ¿qué pasa ahí? ¿Quién paga eso? ¿Quién paga los 2.000 y pico euros de la...? Bueno, pues es un problema. Y no está nadie libre de que pase, ¿eh? Pero es que en ese caso, por ejemplo, o sea, puedes fastidiar el vídeo y fastidias a un trabajador ya todo su equipo. O sea, no hay... Como tantos problemas que te pueden pasar, pero eso es en las bodas, pues pasa. Ostras, tío. Realmente cualquier persona con 2 dedos de frente, si hace eso o si ve eso, se va a ofrecer a pagarte el material. Me preocuparía el material de la boda. Del propio vídeo, claro. De la boda, fastidiar. Pero bueno, estaría justificado. Y la relación, laboral no, porque no deja de ser una relación mercantil con los novios. Claro. Pero la relación final con ellos sé que derivaría en cosas que son desagradables. Claro, no sé, hay que ponerse en el caso, pero es como cualquier cosa que te pase, ¿sabes? Que tengas un accidente ahí, es decir, son cosas que al final tienes que ver la manera de solucionarlo cívicamente y si no, pues ponerte tonto y abogados. ¿Qué paso trabaja? Referíame a pérdida de material grabado. Poden ser ata 40.000 euros de indemnización aos novios. Sí, tienes razón. Y aparte es interesante el apunte, porque, a ver, yo por ejemplo tengo un acuerdo de bodas, pero tendría que revisar un acuerdo para concretar la boda, en plan de comprometerse, ¿no? Que eso, por ejemplo, en la pandemia fue una liada. Pero sí que es verdad que si tú, por ejemplo, pierdes ese material, hay esa multa. Hay que bucear bastante en las partes legales de todo esto. Pero bueno, lo que dice Rubén es cierto. Pero es lo que digo, es ponerse en casos complicados, donde pues cuanto mejor te defiendas, pues mejor. No, claro, pero puede pasar. Obviamente nadie quiere que pase, pero para eso al final la clave es también tener copias de seguridad. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a montar tenemos un disco duro donde tenemos el material y otro de backup, pero al final te vuelves loco. Si tienes 200 gigas por boda y tienes que hacer 3 copias de seguridad, tienes vídeos de hace años ya puedes pedir un préstamo para discos duros. Y ese es el motivo por el que no hacemos más de 13 bodas al año. Nada, pues encantado y Víctor, muy divertido hoy. Esperamos haber solucionado ahí las dudas o curiosidades que la gente tenga de las bodas. Y la semana que viene, si nada se tuerce, y si nada se tuerce miércoles también, vamos a hablar un poco de ficción, que es algo que, aunque desde aquí hace años que no hacemos mucho, pues hay también anécdotas y también podemos contar algo de cómo abordar un proceso de ficción. Especialmente yo creo que hablando de webseries, que es lo que nosotros hicimos más, o cortometrajes, y en tu caso pues también con tu cortometraje reciente, que también nos vas a poder contar cosas. Es verdad. Y nada
más, como tú tienes los mandos, despídete tú también y nos vamos. Pues nada, gente, nos vemos para la semana en el último programa. No sabemos si vamos a volver, pero es el último al menos de esta tanda. Y un saludo y ¿qué hay que decir? Nos pueden seguir por la calle, dice Edu también. Os pueden seguir por la calle. Nos pueden seguir, eso lo dice también. Es verdad, es verdad. Nos podéis seguir por la calle. Nos podéis seguir por la calle. Es un poco raro, pero podéis seguir. ¿Pero dice eso? Sí. Ah, Claro. hay que buscar una despedida con seña aquí. Sí, y las redes sociales y todo eso. Seguid a Víctor Full verdad, en el Víctor Twitter, Full, sí, tal, sí. denle seguir, tal, todo ese Efectivamente. rollo, suscribirse, la campanita, bla, bla, bla. bla. Y también nos podéis seguir por la calle. Vale, Gente, listo. nos vamos. Chao, chao. Adiós.